Y vamos en esta noche a contestar algunas preguntas respecto a algunos pasajes claves en el Nuevo Testamento respecto de la seguridad eterna de la salvación. Para introducirnos rápidamente en esta noche, vamos a recordar que cuando Jesús nos promete el perdón de nuestros pecados, nos está prometiendo conjuntamente con el perdón de nuestros pecados una vida, pero no una vida como la que tú y yo conocemos física, que es una vida limitada, una vida biológica, sino que la palabra que se usa es una vida y esta es eterna. Y cuando nosotros comenzamos a analizar y a investigar tanto física como teológicamente qué es la eternidad, nos damos cuenta que al oír de la eternidad estamos siendo sacados de una dimensión donde nosotros vivimos de espacio, altura, altitud, bajo, ancho y tiempo, 4 dimensiones por las cuales nosotros estamos limitados, y cuando entramos a la eternidad estamos siendo sacados literalmente de este tiempo-espacio en el cual nosotros vivimos y estamos siendo introducidos a otra dimensión invisible espiritual donde se encuentra la eternidad. Por ejemplo, cada vez que tú oras, en el tiempo de oración, eres sacado en tu espíritu, somos sacados de nuestro espíritu sale de esta dimensión y llegamos al lugar santísimo a hacer contacto con Dios, y al hacer contacto con Dios comenzamos a apropiarnos las bendiciones espirituales que tenemos allá y las bajamos hacia este mundo y comenzamos a vivir lo que se llama la vida en el espíritu. Entonces tú eres un ser humano que estás en contacto con un mundo físico, eres un ser humano que estás en contacto con un mundo espiritual. Las personas que no son cristianas están en contacto solamente con el mundo físico. No tienen una esperanza que trascienda este mundo en el cual ellos están limitados. Tú y yo tenemos la vida eterna. Y la vida eterna es una posesión que está dentro de mí. Y la garantía de que yo tengo la vida eterna es que dentro de mí tengo un espíritu que es eterno, que es el Espíritu Santo. Y este espíritu me está garantizando, me está dando la seguridad, me está dando un fortísimo consuelo que es un ancla para mi alma, de la cual jamás podré ser movido. Entonces, cuando yo digo que yo tengo la vida eterna, estoy diciendo que yo ya no estoy sujeto a este mundo y que cuando yo muera, va a ser librado mi espíritu y mi alma y voy a ser teletransportado a la eternidad donde Dios vive. Cuando recibiste a Cristo, recibiste la eternidad. Dios siempre ha sido eterno. Tú y yo hemos entrado a la eternidad en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Entonces, esta vida eterna, por el hecho de que es eterna, no se puede perder. O sea, yo ya entré a la eternidad. Dice la Biblia y encontramos pasajes como que estamos ya sentados junto con Cristo. En Romanos 6, que ya pasado fuimos crucificados con Él. Cuando Jesús fue crucificado, yo fui crucificado. Esto es un hecho histórico real. Yo ya morí con Cristo, ya fui sepultado con Cristo, ya resucité con Cristo, pero en la experiencia tengo que morir todos los días. Porque si yo no muero todos los días en el tiempo presente, no estoy realmente confirmando que en el pasado históricamente morí con Él. Entonces, si hemos muerto con Cristo, debemos de vivir exactamente la vida que Dios quiere que vivamos. Esto tiene una lógica y una secuencia absolutamente natural. Entonces, si yo digo que soy cristiano, quiere decir que ya morí con Cristo, porque Él murió por mis pecados y mi viejo hombre estaba con Él. Ahora, si es cierto que yo ya morí con Cristo, yo tengo que hacer de mi vida diaria una experiencia de muerte diaria. ¿Qué es la vida cristiana? Es un llamado a morir. Somos llamados a morir todos los días. Según de Corintios 4, del 10 al 12, nosotros que vivimos estamos entregados diariamente a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. El que quiera seguirme, cargue su cruz, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento de muerte. Muchos dicen, ay hermanos, que yo no aguanto mi cruz cuando la cargo. Es que Dios no solamente nos da la cruz para cargarla, sino para morir. Entonces hay hermanos que se la pasan cargando su cruz 20 años.
¿Y por qué tienen cargando 20 años la cruz? Porque no han muerto ya hace muchos años. Dios te entrega una cruz no para que la cargues toda tu vida, sino para que la cargues un rato y sufras y acabes acostándote en ella y le digas, Señor, no más yo mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Si tú no mueres después de 4 o 5 años de ser cristiano, 8 años de ser cristiano, a tu ego, a tus deseos, a tus pasiones, no puede entonces la palabra ser realidad. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y con sus pasiones. Gálatas 2:20, con Cristo estoy. Aquí es un hecho presente, estoy diario en continuo auristo perfecto en la conjunción gramatical griega. Estoy diario muerto con Cristo, ya no vivo yo diariamente, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que pasado me amó y se entregó pasado por mí. Lo que Jesús hizo en el pasado, lo hago yo en el presente, una experiencia. Muero con Él todos los días. La vida cristiana no es solamente ser libres de enfermedades y ser libres de problemas. La vida cristiana es morir todos los días al más grande enemigo que tenemos en nuestra vida, que es nuestro ego. Tú tienes un ego del tamaño del Popocatépetl. Yo tengo un ego del tamaño del Ajusco, pero nuestro ego es nuestro más grande enemigo que tenemos. Y este ego es el que nos impide que nosotros podamos verdaderamente seguir a Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 37 al 40, vamos a encontrar qué enseña este pasaje acerca de la seguridad eterna de la salvación. Vamos a analizar en esta noche algunos pasajes claves acerca de la seguridad que tú tienes que tener de tu salvación. Dice Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, es Cristo hablando, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Antes de que yo me dirigiera a Cristo, pongan atención, y le dijera, mi Señor y mi Dios, Señor Jesús, entra a mi vida. Antes de eso, yo era del Padre. Ya lo vimos en Juan 17, lo vamos a volver a ver más adelante. Señor, a los que me diste, dice Jesús en su oración intercesora, a los que me diste, ninguno se perdió. Tuyos eran y me los diste, y yo he orado por ellos para que su fe no falte. Entonces, aquí Jesucristo dice que aquellas personas que el Padre le entregó a Cristo, vienen a Él. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En estos versículos, el Señor Jesucristo está hablando acerca de su entrega que Él tuvo en esta vida, y de su dedicación total para hacer la voluntad de su Padre. Jesucristo, cuando estaba arriba en el cielo, era igual a Dios, y los dos reinaban igual, y tenía la misma gloria de Dios, y estaban en esta posición, horizontalmente iguales. Jesucristo baja a la tierra, y vean ustedes qué pasa. El Hijo ya no está en el mismo nivel de autoridad que el Padre. El Hijo baja, Filipenses 2, y no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja y baja y se pone debajo de, sujeto a, obediente a el Padre. Y cuando el Hijo baja aquí a la tierra, el Hijo aquí en la tierra ya no se autogobierna, ya no se autodirige, ya no es lo que Él piensa, lo que Él cree, lo que Él anhela, lo que Él le gusta. Él baja a la tierra y no hace absolutamente nada en este mundo más que lo que el Padre le dice que haga. Jesucristo, cuando bajó al mundo, no sanó ningún enfermo.
Jesucristo cuando bajó al mundo no echó él fuera ningún demonio. Cuando Jesucristo habló, no eran las palabras de Jesucristo. Cuando Jesucristo habló, los milagros que hizo, los hizo el Padre a través de Cristo. Cuando Jesucristo echó demonios, no fue Cristo, fue el Espíritu a través de Cristo el que echaba los demonios fuera. Cuando Jesucristo hablaba no las palabras de Cristo, hablaba las palabras que el Padre le puso en su boca. El Hijo baja y se somete totalmente, 100% a la voluntad del Padre. Este es el error tan grande que tienen los testigos de Jehová. Una secta que dicen que no puede ser Cristo Dios porque él dijo que no conocía las cosas del Padre y que no conocía todas las cosas, ni el día de su venida, ni los ángeles, más que el Padre, etcétera, etcétera. Y no entienden que cuando Jesús baja al mundo es porque se pone bajo y se somete a la voluntad del Padre. Dice en Hebreos capítulo 2, y vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesucristo coronado de gloria y de honra, a causa de los padecimientos de su muerte, para que por la muerte de él mismo, él gustase por todos nosotros nuestro juicio y nuestro infierno. Entonces vemos a aquel que fue coronado y que está en el cielo ahorita, lleno de gloria y de honra, porque antes de que él fuera coronado y exaltado, murió y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Estos pasajes nos enseñan tres cosas principales. Número 1, todos los que vienen a Jesús no serán echados fuera. En la construcción gramatical del original griego, se enfatiza una doble negativa y dice, nunca serán echados fuera bajo ninguna condición. Nunca serán echados fuera bajo ninguna condición. En segundo lugar, Cristo baja al mundo, tenemos que seguir esta secuencia con mucha atención. Número 2, Cristo baja del cielo a la tierra a hacer la voluntad del Padre, nada más. A someterse a hacer lo que el Padre le diga. Número 3, la voluntad del Padre es, y la encontramos aquí, número 1, que Jesús no pierda ninguna persona que el Padre le dio. Dice aquí en el versículo 38, he descendido para hacer la voluntad del Padre del que me envió. Y esta es, versículo 39, la voluntad del Padre. Número 1, que todo lo que me diere, no lo pierda yo nada. La voluntad de Dios es que todas las personas, a ver otra vez, la voluntad del Padre era que cuando Jesús bajara al mundo, las personas que creyeran en Él y se acercaran a Él, no se perdieran nunca. Número 1. Número 2. La voluntad del Padre es que ellos, los que ven a Jesús, sean resucitados en el día postrero. Si tú veniste a Jesucristo, no te vas a perder. 2. Vas a ser resucitado. Número 3. Que todo aquel que vea al Hijo, versículo 40, tenga vida eterna. Yo vi a Jesús en la Biblia, me di cuenta por la iluminación del Espíritu Santo que pagó por mis pecados, creí en Él, le recibí como mi Señor y Salvador, fui regenerado, nací de nuevo, sellado y bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que yo algún día vuelva a vivir. Y número 4, dice el versículo 40, que las personas que se han acercado a Jesús, que tienen la vida eterna y que sean resucitadas personalmente por el Hijo de Dios. Dice el versículo 40, y yo le resucitaré en el día postrero. El cuestionamiento que todo esto involucra, amados hermanos en Jesucristo, es que si alguna vez Jesús no cumplió la voluntad del Padre. ¿Quién podría decir que Jesús no hizo la voluntad del Padre? Nunca Jesús dejó de hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Siempre la hizo. Jesús dijo, Juan 8:29, Él hacía siempre lo que agrada al Padre. Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Juan 5:30, yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 17:4, Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me has dado. Todos estos versículos nos enseñan que Jesús hizo la voluntad
de Dios cuando estuvo en este mundo y que la voluntad de Dios para su vida era que no perdiera a ninguno de sus discípulos. Que no perdiera a nadie que le siguiera, que las personas que habían sido entregadas a Jesús como un regalo del Padre jamás pudieran perderse. Vamos a confirmarlo en Juan 17. Versículo 6. Vamos a recordar que esta es una oración de Jesús al Padre. ¿Y quién puede dudar que alguna oración de Jesús no haya sido contestada? Ninguna, ¿verdad? Vamos a pedirle silencio a los niños, por favor. Juan 17, veamos el versículo 6. Dice Cristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A ver, otra vez. ¿A quiénes Jesucristo les vino a predicar y a reunir como sus apóstoles? ¿A quiénes? A los que antes el Padre le había entregado. Los que me diste. Jesús no dijo, a ver, tú mengano, perengano, a ver, tú el pitirijas, a ver, tú Filomeno, vengan para acá. No. Jesús cuando bajó aquí al mundo, vuelvo a repetir, no hizo su voluntad. Él vino ya con un plan preparado de antemano. Jesús sabía de toda la gente que él enfrentó, quiénes iban a creer. Jesús supo perfectamente bien cuando Judas estaba enfrente de él. Jesús sabía perfectamente bien y lo supo durante sus 3 años de ministerio que Judas nunca era alguien que el Padre le envió. Que estaba escrito que ese hombre iba a ser el que lo iba a entregar. Jesús supo que Judas era el diablo, fue el diablo y siempre fue el diablo. Jesús sabía perfecta y conocía perfectamente bien el corazón de todos los hombres. Cuando Jesús le dijo a Pedro, deja las redes y sígueme. Juan, deja las redes y sígame. ¿Qué hubiera pasado si alguno hubiera dicho, no, sabes qué, que no te sigo? Yo creí que me ibas a seguir. ¿Se imaginan a Jesús llamando a Zaqueo, bájate de ahí, y si no quiero? ¿En qué vergüenza hubiera quedado Jesús, verdad? Pero a todas las personas que Jesús le dijo, tú sígueme y tú sígueme, le siguieron porque estaba escrito que le iban a seguir. Formaban parte del regalo del Padre hacia él. Y él sabía, ese es mi regalo, ese es mi regalo, ese es mi regalo. Jesús solamente vino y tomó lo que el Padre le había dado con anticipación. Esto les va a fundir los fusibles a muchos de ustedes. Versículo 9. Yo ruego por ellos, dice Jesús. ¿Por quiénes? Por los que el Padre le dio, ¿verdad? Y bien lo que dice Jesús. No ruego por el mundo. Fíjense ustedes, Cristo no está pidiéndole a Dios por el mundo. La oración de Jesús intercesora no es por los que no van a ser salvos. Es por aquellos que el Padre, lo vamos a ver al final, le había entregado. No ruego por el mundo, ruego, te pido, y esta oración tiene que ser contestada, te pido por los que me diste. Porque, ¿qué dice? Tuyos son. Otra vez, Señor, tú me diste un grupo de personas, yo les he dado la vida eterna. Te pido por estos que me dan y te pido por ellos, porque hay una razón intrínseca en lo que te estoy diciendo. Estos que te estoy pidiendo te pertenecen a ti. Y es hora que comiencen ustedes a elevarse. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Mientras Jesús estaba aquí abajo, ningún romano, el diablo, demonios, nadie. El diablo se aventó contra Pedro y Jesús intercedió, Padre, te pido que su fe no falte. Y aunque Pedro fue zarandeado como el trigo, su fe no faltó. Porque aunque le negó 3 veces, regresó porque le pertenecía a Cristo. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Por eso a Judas no lo guardó. Cuando al final Judas entregó al Hijo de Dios, dice la Biblia, el diablo entró en él. ¿Y quién lo defendió? Nadie.
Y el diablo dentro de Judas hizo lo que quiso con Judas y fue y le metió avaricia y la codicia que antes había comenzado a crecer en los 3 años anteriores de ministerio y finalmente agarró y se presentó con Cristo y hipócritamente le dio un beso con todos los soldados detrás de él y Jesucristo todavía le ama hasta el final le dice con un beso, ¿me entregas? ¿Por qué no lo guardó? Porque nunca el Padre le entregó a Judas como un regalo. El Padre no te va a regalar una serpiente si tú le pides un pan. Y Judas era una cascabel. Dice el versículo 12, a los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Vinieron vientos, le negaron, se echaron a correr, tuvieron miedo de los soldados romanos, pero no podían perderse porque el Padre se los había dado. Y la voluntad del Padre era que todos los que le dieran siempre fueran preservados eternamente. Así como nosotros, versículo 20. Ahora dice Jesús, para los que crean, no, eso fue a los apóstoles. Bueno, dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. ¿Tú creíste en el nombre del Hijo de Dios? Bueno, ahorita Jesús, si tú creíste, fíjate lo que estoy diciendo, dice Hebreos 7:25, que nosotros que creímos después de estos, ahora tenemos un mayor sacerdote que ellos, porque ahora Jesús vive nada más para interceder por nosotros. Viviendo eternamente para interceder por mí. Allá arriba Jesús, que yo me va a levantar. Me va a levantar. Los que caen, Jehová sostiene su mano, y aunque andes en sombra de muerte, no tendré mal alguno, y aunque yo fuera algún día infiel, Él será fiel hasta la muerte, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si ese grupo de hombres, antes de la muerte de Jesús en la cruz de Calvario, fueron preservados y guardados eternamente, porque esta era la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él quiere que nosotros, que fuimos y creímos en el Hijo de Dios, seamos guardados, y ahora la garantía es que tenemos a alguien orando continuamente en el cielo por nosotros, para que nuestra fe no falte. Veamos ahora algunas declaraciones de Dios, ¿verdad? Porque si Jesús llegara a perder una sola alma que el Padre le entregó, entonces estaría fuera de la voluntad de su Padre. Pero Jesús jamás estuvo fuera de la voluntad de su Padre, y Él nos vino a revelar cuál era la voluntad de su Padre. Vean algunas declaraciones de la Biblia, Job 23:13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y de su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Dios me agarró, me entregó, me hizo un regalo a Jesucristo. ¿Y por qué no a Perengano? ¿Y por qué no a Pedro? Porque le dio su real gana. ¿Te gustó? Dice en Isaías 40, ¿quién podrá aconsejarle al Espíritu de Dios? A ver, ¿quién? ¿Quién podrá decirle a Dios qué haces? ¿Quién podrá decirle a Dios, estás mal, el camino es este, yo en tu lugar hubiera hecho esto? ¿Quién? ¿Quién podría mostrarle a Dios el camino del juicio, de la prudencia y la misericordia? ¿Quién? ¿Quién puede contender contra Él? ¿Y cómo podrás tú entender sus pensamientos? Son más profundos que el mar y más altos que los cielos. ¿Qué harás? ¿Quién podrá argumentar y discutir contra el Altísimo que habita en la eternidad?
Cuando nosotros comenzamos a entender todas estas cosas que comienzan, como les dije, a fundir nuestros fusibles, y que uno que no los fundan, porque ya no pensamos, sino discernimos en el Espíritu Santo las cosas que cualquier mente son locura, porque no las puede entender. Cuando entramos ya a la dimensión espiritual, cuando nos salimos de las capacidades y las limitaciones del pensamiento y la razón humana y comenzamos a entrar en la dimensión, en la máquina del tiempo, en la dimensión de la eternidad de Dios, comenzamos a recibir luz. Y mientras más te sometes y más le dices, Señor, me callo porque tú lo hiciste, ahora que te entiendo me aborrezco y ahora confieso que lo que hablaba lo hablaba porque no lo entendía, porque era un tonto soberbio intelectual, ahí comienza Dios a agrandar tu pensamiento, tu corazón, tu visión y la vida eterna en tu alma. Es imposible caminar con Dios con una cierta intelectualidad u orgullo filosófico humano de que no te entiendo. En la escuela no me enseñaron eso. Pues es que Aristóteles, pues es que Demóstenes, mira, todos esos paparrachos no fueron más que hombres comunes y corrientes que no pudieron trascender ni contestar 3 preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Nadie más que la Biblia te las responde. Vamos a otro pasaje en Romanos 8, versículo 28 al 39, para analizar qué enseña este pasaje acerca de la seguridad eterna de nuestra salvación. Romanos 8, 28 al 39. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Cuando Dios me llamó, no me llamó porque yo había hecho 2 asilos para ancianos y un orfanatorio para niños. Cuando Dios me llamó, no me llamó porque me fui de rodillas 3 veces y di vuelta a la villa. Cuando Dios me llamó, no fue porque fui el mejor hijo de México y el mejor hermano y el mejor padre que existe. Cuando Dios me llamó, no me llamó porque le regalaba muchos dulces a los niños y siempre tuve buenas intenciones y buen corazón. Cuando Dios me llamó era un diablo. Y cuando Dios te llamó, era cuando peor estabas en tu vida. Por eso los que se creen que son un poco buenos, no los llama. Porque Él no vino por los buenos ni por los que se creen buenos. Él vino por los pecadores. Por eso Pablo no cesaba de decir, no entiendo por qué me llamó Dios. Fui el más grande de los pecadores porque maté cristianos. Y cuando iba en el camino de Damasco, Pablo en Hechos 9, y lo tumba la luz de su caballo, Pablo no iba a la villa. No iba a rezar, no iba a ayunar, iba a matar cristianos. ¿Por qué lo tumbó el caballo? ¿Por qué se le apareció Jesús? ¿Qué méritos había en Pablo para que Jesús se le revelara? ¡Ninguno! ¡Nada! Era un asesino, orgulloso, fariseo, legalista, soberbio intelectualmente. Y se le aparece Jesucristo. ¿Bajo qué bases? Bajo ninguna base. Por gracia somos salvos. Por la fe, no por obras, para que, ahí está, Dios nos llama sin ninguna base en nosotros, para que nunca digamos, yo sabía que me necesitabas. Yo sabía que la iglesia sin mí, Señor, no, mira, una persona como yo tenía que ser útil en este mundo. Mi padre me dijo que siempre iba a ser alguien yo en la vida. Dios nos llama conforme a su propósito. Romanos 8, 28. Versículo 29. Aquí encontramos en el versículo 29 y 30, y es importantísimo el tiempo de los verbos. Porque a los que antes conoció, los predestinó. Vean los verbos en tiempo, aoristo, pasado, todos. A los que antes conoció, también los predestinó, tiempo pasado,
para que fuesen hechos tiempo presente, conforme a la imagen del Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó desde antes que naciéramos, a estos llamó. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, también, no oigo. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que yo estoy glorificado ya. ¿Saben qué es la glorificación? La glorificación es la resurrección del cuerpo. Porque hasta que resucitemos seremos glorificados. Pero yo tengo que contar como un hecho algo del futuro que todavía no he experimentado como algo real. Así como el pasado morí yo con Cristo y en el presente sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, Romanos 6:6 dice la Biblia, quiero que lo sepas, yo ya sé que fui muerto con Cristo, así como es un hecho que quiero apropiarme ahorita en el presente, el futuro pertenece también al presente, porque lo que en el pasado hizo Dios, lo vivo en el presente, y lo que hará por mí, lo estoy viviendo para que yo garantice que el futuro está en mi presente, garantizado por toda la eternidad. Yo me emociono. Me bendigo a mí mismo. Me bendigo a mí mismo, de veras, yo me emociono con todo mi corazón. Porque estas verdades saltan así de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia es la mente de Dios. A ver otra vez. La Biblia es, muy bien, Dios es eterno. Entonces, al venir a la Biblia, entramos a la eternidad. Nos salimos del tiempo. Lo van a agarrar a las próximas horas. O mañana lo van a masticar. Dice el versículo 29 y 30 que entonces Dios, antes de predestinarnos, ¿qué cosa? No oigo. Quiero que noten ustedes esto rápidamente porque no nos da mucho tiempo de analizar la predestinación, pero hay una herejía que se llama el hipercalvinismo. Yo casi toda la gente que me he encontrado y me dicen, usted es calvinista, usted es de los que creen que Dios cogió unos palinfeos para el cielo. Esto no enseña la Biblia, esto es el hipercalvinismo. Es como los que me encuentro y que son conservadores. Tú eres esos de las lenguas que hablan como locos y como hay como ranas. Oye, espérame, es que tu concepto de las lenguas no es ese, estás equivocado. Las lenguas tienen un orden en la iglesia y hay donde lengua. Y el hecho que haya falsificaciones y que hay iglesias que abusen del don no significa que no exista. Tú eres de los que creen que todo el mundo es chamuco y hasta chamucos en la sopa. Así es, y hay también en la ensalada. Entonces, en todas las verdades de la Biblia hay extremos. En todas. Y nuestra tendencia es esa, irnos a los extremos. Y cuando nosotros hablamos de predestinación, no estamos hablando de la doctrina fatalista. El hipercalvinismo es algo fatalista, ¿no? Es que si ya Dios cogió unos para el infierno, otros para el cielo, entonces, ¿dónde está la responsabilidad humana? Para que hay un juicio en Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde los ángeles van a ser testigos de que los que se van al infierno se van, no porque Dios los envía, sino porque escogieron irse ahí. Una señora me dijo, hermano Alducin, ¿sabe una cosa? Que estoy segura que todos nos vamos a ir al cielo algún día, porque Dios no manda a nadie al infierno, Él es tan bueno. Y le contesté, señora, tiene usted toda la razón. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Ahora, ¿cómo podemos congraciar? ¿Qué congruencia existe entre que por un lado Dios sabía lo que voy a hacer y por otro lado hay una verdad que es igual y está en el mismo balance en la Biblia, que soy responsable? Porque si no fuéramos responsables, ¿para qué hay castigo? ¿Para qué hay recompensas? ¿Para qué hay esfuerzo? ¿Para qué hay ánimos en la Biblia? Porque antes de la predestinación significa destinados antes. Muy bien. Dios no destina a Pancho o a Judas para que entregue a su Hijo Jesucristo. Antes de la predestinación, versículo 29, está el preconocimiento. ¿Ya lo vieron? Ahora sí, esta noche fue para una clase para puros avanzados.
¿verdad? Para puros universitarios en teología. Antes de que Dios nos destinara, conocía Dios que Judas iba a entregar a Cristo. Como Dios sabe las cosas por anticipado, es su preconocimiento. Esto tú lo puedes entender porque tú no lo sabes, pero no es tú. Pero Él sabe lo que va a suceder antes de tiempo. Como Dios sabía lo que iba a pasar, Dios entonces destinó un plan para que dentro de ese plan Judas entregara a su Hijo Jesucristo. Y en el día del juicio Judas va a estar delante de Dios y le va a decir a Dios, a ver Señor, ¿por qué me mandas al infierno? Tú me predestinaste para entregar a tu Hijo. Es más, si yo no entrego a tu Hijo, ni siquiera hubiera habido salvación. Fíjense esta línea y esta lógica elemental que podemos cualquiera de nosotros poder entender. Entonces Dios le va a contestar a Judas, yo supe, Juditas, que tú ibas a entregar a mi hijo, pero tú ibas a entregar a mi hijo porque yo supe que esa iba a ser tu decisión. Judas le contesta, y si tú sabías que esa iba a ser mi decisión y que te iba a rechazar, ¿para qué entonces me destinaste esto? ¿Por qué no lo impediste? Y Dios le contestará, Juditas chulo, déjame decirte que no lo pude impedir, porque si yo puedo impedir que cualquier ser humano escoja lo que yo quiero o determine lo que yo quiero, entonces no sería responsable. Yo no pude impedir porque la característica más grande de ustedes es la libertad de escoger entre el bien y entre el mal. Yo sé quiénes van a escoger hacia el bien y quiénes van a escoger hacia el mal, pero yo no puedo impedir eso porque si lo impidiera, entonces te robaría tu responsabilidad y te eximiría del juicio eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Después que oigas el cassette lo vas a poder asimilar. Dice aquí el versículo 31 y 32, entonces que todo es el plan de Dios. Vean ustedes una línea o secuencia lógica. A los que conoce, predestinó, pasado. A los que predestinó, nos llamó. ¿Por qué me llamó? Porque me había predestinado. Dios sabía que yo iba a escoger a Jesucristo. A los que predestinó, llamó, los justificó, y a los que justificó, glorificó. Todos están en tiempo pasado. La Biblia dice que yo y tú y yo, ya pasado, ya fuimos, ya estamos, ya sentados con Cristo y además en el futuro ya estamos glorificados. Solamente estamos esperando que esto sea una realidad en nuestro presente. Les voy a dar una clave. Juan en el Apocalipsis escribe hace 2000 años ¿qué cosa? ¿Qué escribe Juan? Escribe, ¿qué? El futuro. ¿Hace cuánto? Bueno, lo que Juan escribió era el futuro. Y ese futuro que todavía no es, cuando Juan lo escribió, ya fue. Él vio lo que estaba pasando. Y él lo escribió hace 2000 años. Lo que va a ser, no ha sido y ya fue. Y lo que ya fue, no ha sido y será. Les digo que tenemos que salirnos de esta dimensión. Les estoy diciendo. El problema de toda la gente que cree que la salvación se pierde es por eso, porque no han asimilado qué es vida eterna. No es vida física, no es vida temporal. Jesucristo no nos dice, mira, te regalo un regalo mientras te portes bien y si no lo pierdes, no me da vida eterna. Me saca y ya, y me dice ya todo el plan y me revela todo el plan y todo este plan no me enorgullece, no me exalta, nos hace más y más humildes. Nos humilla. Porque nos damos cuenta que en todo este propósito de Dios, yo no tengo vela en el entierro, ni me lo merezco nada, y todo lo que sigue haciendo Dios con nuestra vida es por gracia, siempre la gracia, y entraría al cielo como un pecador arrepentido, y aún las cosas buenas que hice le diría al Señor, Señor, siervo inútil sigo siendo. Porque lo que hice, lo hice por tu gracia. No es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice el versículo 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí el argumento es como sigue. Si Dios hizo
lo mejor que Él pudo por mi vida. Antes de que yo fuera salvo, cuando yo era su enemigo, ahora que ya soy su hijo, ahora que ya soy de Él, entonces ciertamente no va a ser menos por mí ahora que le pertenezco. Si Dios hace todas esas cosas cuando éramos enemigos, Romanos 5:10, ahora que soy su hijo, ¿hará menos por mí? Si antes de que yo fuera su hijo no lo merecía el infierno y me salva, ahora que ya soy su hijo, ¿habrá alguna cosa que me haga merecedor de Él? ¿Pueden ustedes captar el argumento apologético de Pablo? Dice el versículo 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios hace una pregunta. ¿Quién? A ver, Gabriel, Miguel, Arcángeles, tráigame a todos, tráigame a los jueces, tráigame al que quieran. ¿Quién puede acusar a mis hijos? ¿Quién? Nadie en el universo. ¿Por qué nadie los puede acusar? Porque el juez, no hay nadie más grande que Dios. El juez cósmico, el ser supremo, ha con el martillito en la corte de justicia hecho. Inocentes. No culpables. A ver, que tu suegra te acuse. Tú puedes salir un juzgado y ¿quién te puede señalar? Hay una ley judicial que dice aquí en los tribunales humanos que a un sentenciado no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Si el juez dice, Pancho Pistolas, sí eléctrica, lo electrocutan a Pancho Pistolas y lo entierran. Cuando lo entierran, el juez, ¿qué hace? Rompe su expediente, porque ya la sentencia fue dictada. ¿Y qué pasa si Pancho Pistola resucita? Y se le aparece al juez. ¿Podrán juzgarle otra vez? No, imposible, porque ya se dictó la sentencia. Y nosotros, cuando Jesucristo murió en la cruz, morimos con Él. Cuando fue enterrado, nos enterraron. Y cuando resucitamos, salimos a vida nueva. Y esta vida resucitada, ahora que hemos abonado el capullo y nos salieron alas, y comenzamos a introducirnos en el mundo y la eternidad y a volar en el Espíritu. En el Espíritu, esa canción, qué linda es, ¿verdad? En el Espíritu, volamos en el Espíritu. ¿Quién podrá ahora a nosotros decirnos, regresen otra vez a la prisión? Cuando la sangre de Cristo fue la que nos libró de la penitenciaría eterna. ¿Quién ya no somos culpables? Y finalmente en el versículo 35 al 39, dice otra vez la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Quiero que observen ustedes algo importantísimo. Dice, ¿quién nos separará? A ver otra vez, del amor de Cristo por nosotros. No dice de nuestro amor por Él. Y aquí el chavito ya lo agarró más rápido que ustedes, Dice del amor que Él tiene por nosotros. No dice, ¿quién nos separará de nuestro amor por Él? Sino del amor de Él por nosotros. ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja, de matadero. Antes, en todas estas cosas, las tribulaciones, las angustias, la persecución, la desnudez, el peligro, la espada, en todas estas cosas no somos vencedores. Somos más que vencedores. Y la victoria que tenemos y lo que nos lleva más allá de la meta, o sea, vencemos aquí con la muerte, somos más que vencedores porque vencemos no solamente la muerte y vamos a volver a vivir, sino que después de la muerte, Él nos seguirá pastoreando y despertaremos satisfechos cuando despertemos a su semejanza.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, nada en esta vida, nada que yo haga o deje de hacer, nada que alguien trate, ni un demonio, ni un ángel del infierno, ni Satanás, ni los ángeles, ni los potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se nos asegura que no hay nadie, no hay nada que jamás me separe del amor de Dios por mí. Yo una cosa sé, que le puedo fallar, pero Él me sigue amando. Le fallé antes de que no fuera cristiano y me amó estando como yo estaba en mis pecados. Ahora que soy su hijo, ¿habrá algo que desmerezca el amor de Dios hacia mi vida? Dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Las personas que tienen duda de perder su salvación no conocen la doctrina de la gracia, la doctrina del amor eterno de Dios, la doctrina de los pactos, la vida eterna y el juicio que está y que fue librado en la cruz del Calvario en nuestro lugar por nuestros pecados. Y le rogamos a Dios y le pedimos a Dios con toda la humildad del mundo y que nos pueda dar de las dudas y de las mentes y las ideas que han invadido a la iglesia en los últimos 50 años de que la salvación se puede perder. En la próxima clase les voy a mostrar a ustedes las objeciones, los impedimentos que muchas personas dicen por qué se puede perder la salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa gracia, porque la exposición de tus palabras alumbra nuestros ojos, porque tenemos en Cristo nuestro precursor y redentor y salvador, un fortísimo consuelo, una ancla para nuestra alma, que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esta es la voluntad de Dios. Si hay alguna persona que ha creído en Cristo verdaderamente, que ha nacido de nuevo y llegará a perderse, la voluntad de Dios sería abortada. La voluntad de Dios tiene que cumplirse. Y el Hijo bajó al mundo a cumplir la voluntad de Dios. Y nos reveló la voluntad de su Padre. Que en esta noche tuviéramos paz. Y que si tú has pecado en esta noche y eres hijo e hija de Dios, dentro de tu alma habita un nuevo ser, una nueva criatura, que Dios ha creado cuando creíste en Él. Ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron porque morimos con Cristo. Y cuando Él resucitó, fuimos resucitados. Y la vida que ahora tenemos en Él es una vida nueva. Es una vida eterna. Y esta vida no está limitada por esta dimensión. Y si tenemos esta vida eterna, entonces la única forma de demostrar que tenemos esta vida eterna es viviendo en santidad. Muriendo cada vez más a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestro egoísmo. Viniendo diariamente a una cruz. Y acostarnos en esa cruz, y sufrir cuando seamos levantados en esa cruz la burla del mundo, la persecución del mundo, las calumnias del mundo, porque el mundo no le conoce, ni le puede recibir, pero nosotros le recibimos y se nos dio el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios.
Amados, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien de acuerdo a sus obras, conducíos con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, recordando que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, ¿qué podemos decirte esta noche más que gracias? Gracias por una salvación tan grande que no merecíamos, que no merecemos y que no mereceremos jamás. Sea a ti la gloria y la honra, Hijo de Dios, porque solo tú mereces y solo tú eres digno. Nadie en el universo es digno más que Jesús. Y todo lo que Dios hace en nuestra vida es por su gracia. Bendita gracia, abundante gracia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.